mesa redonda. El ejército iraní derribó este domingo un avión de reconocimiento no tripulado estadounidense en el este del país. Siria acepta el envío de observadores de la Liga Árabe a su territorio, según ha confirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país. La religión va a ocupar un rol muy importante en estas elecciones porque Egipto quiere ser un país islámico. Nuevos rostros que conformen un gobierno de salvación. Para demostrar, dicen, que la mayor parte de los egipcios está alejada de la represión, la corrupción y el radicalismo. Pero antes de entrar en el tema que nos ocupa, vamos a nuestra sección La Noticia del Día, que tiene que ver con la reunión que sostuvieron la canciller general de Alemania, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, las dos principales potencias económicas de Europa, para intentar buscar soluciones a la crisis financiera que vive esa región. Veamos. Los dos están de acuerdo en algo, en la necesidad de una mayor disciplina presupuestaria. A partir de ahí discrepan en cómo llevarla a cabo. A priori a ningún país le apetece que sea el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el que juzgue a los que no controlen su déficit, tal y como propone una canciller alemana que no quiere dar más dinero al Fondo de Rescate Europeo. El presidente francés no es partidario de delegar poderes. Quiere que sean los jefes de Estado y de Gobierno los que dispongan de esa competencia de vigilancia presupuestaria y que cada país apruebe por sí mismo la regla de oro que limita el déficit por ley. Donde sí se han puesto de acuerdo es en no mostrar sus discrepancias en torno al Banco Central Europeo. Sarkozy confía en evitar así presiones contraproducentes y que Merkel finalmente ceda ante una intervención de la entidad bancaria que podría calificarse de necesaria. Para todo ello será necesario cambiar los tratados europeos. Una reforma entre los 17 socios de la moneda única llevaría menos tiempo, pero sería más frágil. Y para no debilitar a la Unión Europea, el debate ha de comenzar entre sus 27 miembros, a pesar del poco entusiasmo que suscita. Y quiero compartir con los amigos televidentes una noticia que, si bien no tiene que ver específicamente con esta reunión entre Merkel y Sarkozy, sí tiene que ver mucho con la crisis financiera de Europa. Dice la agencia Prensa Latina, fechada este 5 de diciembre, que el congelamiento de 6 millones de jubilaciones en los próximos 2 años y el retiro tardío de más de 200.000 trabajadores entrarán en vigor las impopulares medidas anticrisis en Italia, informaron hoy medios de ese país. Tales decisiones se derivaron del paquete de austeridad, dice Prensa Latina, aprobado este domingo por el gobierno tecnócrata del primer ministro italiano Mario Monti, al decretar un programa de recortes estimados nada más y nada menos que en 30.000 millones de euros para enfrentar la elevada deuda pública en la tercera economía de la zona euro. Ya conocida esta noticia, conocida nuestra noticia del día, vamos entonces al tema que nos ocupa, repito, en la tarde de hoy. Y este domingo, el gobierno de la República Islámica de Irán anunció el derribo de un avión norteamericano no tripulado, una noticia que posteriormente confirmaron las autoridades norteamericanas. Veamos cómo lo han reflejado algunas noticias, algunos medios de prensa occidentales, algunas televisoras. Veamos. El ejército iraní derribó este domingo un avión de reconocimiento no tripulado estadounidense en el este del país. Así lo afirmó una fuente militar anónima citada por la televisión estatal Al-Alam, que además agregó que la respuesta de Irán a la violación de su espacio aéreo no se limitará a las fronteras del país. El avión tipo RK-170 no tripulado pertenecía al ejército estadounidense. Realizaba labores de reconocimiento al este de la nación islámica. Este sería el segundo acontecimiento de este tipo desde que a mediados de año el ejército iraní emitiera un comunicado donde aseguraba haber derribado un avión de este tipo que sobrevolaba la ciudad de Qom, cercana al centro nuclear de Fordow. Los aviones no tripulados RK-170 Sentinel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encuentran destacados en Afganistán, país con el que Irán comparte frontera y una de las naciones en las que Washington ha utilizado más estos aparatos en operaciones de vigilancia y ataque.
Pakistán, Irak y Somalia también han sido víctimas de estos sobrevuelos. Irán no tolerará incursiones en su territorio. Esto lo han afirmado las autoridades de la República Islámica tras anunciar haber abatido un avión no tripulado estadounidense en su espacio aéreo. Fuentes del ejército persa afirman que el aparato no ha recibido daños importantes. Anteriormente, las fuerzas internacionales bajo el mando de la OTAN en Afganistán informaron que uno de sus aviones no tripulados precisamente perdió el rumbo y desapareció. Los militares no excluyen que precisamente esta aeronave sea la abatida en Irán, y por su parte Estados Unidos afirma que no hay ninguna prueba de que los iraníes tengan en su poder efectivamente este aparato. Bueno, veíamos la versión sobre esta noticia del canal de televisión Russia Today y también de Telesur. Ahora, Moisés, ¿qué repercusión ha tenido este acontecimiento? ¿Cuál ha sido la reacción tanto de las autoridades iraníes en vista al futuro como de las autoridades norteamericanas y otros países implicados en la región? Bueno, ante todo, buenas noches a la audiencia de esta mesa redonda y a mis colegas del panel, las dos damas. Si me permites comenzar, voy a responder la pregunta del presupuesto de la mesa. ¿Habrá guerra en el Medio Oriente? Yo creo que hay guerra en el Medio Oriente ya, en la práctica. Lo que ocurre es que hace falta que se generalicen los combates, pero en la práctica hay guerra. Vamos a ver, un instante solamente. En Siria la situación no puede ser más caldeada de lo que es. En Líbano la situación política pende de un hilo por la cuestión esta de pretender juzgar al miembro del Hezbollah o Partido de Dios por la supuesta muerte de el dirigente libanés que muerto en un atentado. En Egipto la situación también pende de un hilo. Ahora con el triunfo de los islámicos de la hermandad musulmana, de la Juan el Musulmán, la situación ha tomado un cariz completamente nuevo que tiene preocupado a Israel. En la Palestina ocupada por Israel, por favor, ahí está Gaza bloqueada. Todos los días hay ataques israelíes. Y si seguimos viendo, en Bahrein la situación política, en Yemen la crisis política, y así sucesivamente. Es decir, que en la práctica en el Medio Oriente existe una guerra, simplemente que no ha ocurrido, pues no se han generalizado los combates. Y dejé para último el caso de Irán, porque el derribo de este avión no tripulado, que es un avión espía, un dron, que como decía la televisión, que por cierto identificaron erróneamente como RK y es RQ-170, pues es utilizado en Afganistán en operaciones de contrainsurgencia. Esto se vincula con la reciente detección de una red de espías en Irán y dentro del Hezbollah libanés, que es un partido de Dios que tiene una estrecha relación política con Irán. En la práctica surgió al abrigo de la presencia de los guardianes de la Revolución Islámica en la zona de la Bekaa. Eso es conocido y notorio. No creo que la tensión pueda subir más ya de lo que está en lo que respecta a Irán, aunque han surgido dudas entre algunos socios de Estados Unidos, miembros también de la OTAN, con respecto a cómo llevar la situación con Irán, porque ya no se trata solamente de presionar políticamente a un país y aislarlo, sino con el tono y el cariz y el tenor de estas sanciones que se han estado aplicando contra Irán, pues ya se habla incluso de un embargo petrolero, un embargo a las ventas de petróleo de Irán, y ya ahí los europeos comenzaron a dudar. Como vimos, la situación en Europa es de crisis. Alemania cada vez es más reticente a asignar fondos a los países que están en crisis, y se habla de un barril de petróleo a $250. Esto nos retrotrae a la situación de 1973, cuando los árabes utilizaron el petróleo como arma por la ayuda norteamericana a Israel a evitar la recuperación de los territorios árabes ocupados. Sí. Aquí hay un cable de la agencia española EFE que dice: Irán no limitará la defensa al interior de sus fronteras ante las incursiones de aviones espías no tripulados de Estados Unidos. O sea, una reacción a este hecho. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Qué significado tiene? Esta es una incógnita que yo traigo de por la mañana. Conversábamos la doctora y yo sobre esta mesa. Yo me preguntaba, bueno, esto tiene varias lecturas. Puede ser, yo voy más allá de mis aguas territoriales, de mi espacio aéreo territorial, o
yo voy también a utilizar a los partidos y entidades que son favorables a Irán en esta suerte de yihad o guerra santa islámica, que son bastantes, que es uno de los deberes de los musulmanes. Creo que ambas doctoras me apoyarán en esto. Esto es uno de los varios deberes que tienen los buenos musulmanes, que es la visita a las Mecca, a los lugares santos del Islam, la yihad, la limosna, etcétera, etcétera. Esto de la yihad, esto podría desatar una yihad que yo no creo que Estados Unidos esté en condiciones de asumir en estos momentos por la situación económica que tiene, por la diversidad de frentes políticos y militares que tiene abiertos, por su reciente decepción con el caso iraquí, que deja de alguna forma desguarnecido este flanco que ellos pensaban tener seguro y que resulta de capital importancia para guardar los intereses propios y de sus aliados en el Golfo Arábigo. Las declaraciones de los altos jefes militares iraníes no son nuevas. Ellos han estado diciendo, nosotros estamos en condiciones de repeler cualquier ataque. Bueno, ahora están probando misiles. Han estado probando misiles. Ellos son capaces, con su tecnología nacional, no solamente han sido capaces de desarrollar la energía electronuclear, que esto es el pretexto utilizado para el diferendo con Irán. Y me gustaría solamente un instante situar esto. No hay ningún indicio de que los iraníes estén fabricando el arma atómica. No hay ni siquiera, como en el caso de Irak, vimos rastros de uranio 35 que puede ser utilizado. Ni siquiera eso. Se habla de la posibilidad de que Irán perspectivamente esté en condiciones de enriquecer uranio que podría ser empleado en la fabricación de armamento nuclear. Los escenarios para un ataque a Irán son varios. El primero es una invasión militar con tropas de aire y tierra. O sea, esa es la perspectiva del gobierno iraní, de las autoridades, de cómo podría ser una invasión al país. Exactamente, los escenarios que ellos fijan. Este posible invasión por aire y tierra, esta es descartada de inmediato. La otra es un ataque o una serie de ataques sucesivos contra puntos neurálgicos económicos y militares iraníes que obligue a la dirección del país a pactar, a llegar a un acuerdo, pensando quizás en lo que ocurrió en la guerra del Golfo entre Irán e Irak, que los iraníes se vieron de alguna forma obligados a llegar a un acuerdo de paz con Irak para no continuar sufriendo las pérdidas que ambos países estaban sufriendo. Y el tercero es un ataque por Israel. Y esto, las circunstancias son impredecibles, porque recordemos también que cuando la invasión norteamericana a Irak, el presidente Saddam Hussein ordenó disparar cohetes contra Israel, y es la única ocasión en la cual Israel no ha respondido a un ataque militar. ¿Y sabes por qué? Porque de haberlo respondido la coalición que había armado Estados Unidos, en la que había varios países árabes, se hubiese desmembrado por completo. Y este es un riesgo que no quieren correr. Bueno, nosotros hemos comentado muchas veces en la mesa toda la implicación regional que podría tener una invasión a Irán, pero como bien dijo Moisés al principio, bueno, no es que habrá una guerra, es que la guerra ya está, y esas implicaciones regionales también está. Ahora está el anuncio de Arabia Saudita, que pretende también dotarse de armas nucleares. Profesora Marilena, entonces, ¿cuáles han sido esas implicaciones más recientes de este conflicto? Sí, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar de 6 aspectos fundamentales. El primero es, voy a retomar qué representa Irán en la región, en este momento, porque la contextualización del momento histórico concreto es muy importante. Nosotros hemos visto cómo Irán, desde el año 79, ha sido un país contestatario a Estados Unidos. Pero Irán es un país shia, y entonces se trata, y Arabia Saudita es suní. Se trata de ver esto a partir del factor confesional. Yo no digo que no tenga un peso, pero hay que pasar por los intereses de las élites. Ahora, ¿cómo se presenta Irán? Si tiran los cables, Irán tiene toda la culpa de que se haya elevado en la actualidad la tensión en el área, porque derribó el avión, pero bueno, ese es su territorio, porque está haciendo el arma nuclear. Y aquí vamos a un concepto importante. ¿Qué cosa es una potencia? O sea, si fuéramos a definir las gradaciones de lo que es una potencia, se vincula con el poder.
Y ese poder tiene que ver con lo militar, con lo económico, con lo político, con lo demográfico, y hasta con la situación geopolítica. Indudablemente Irán es un poder y ha sido históricamente un poder en esta región. También Arabia Saudita, también Turquía, también Israel ha sido un poder y una potencia, cada uno con sus peculiaridades. Ahora, se ha satanizado, y yo quería referirme muy brevemente, voy a leer sobre la posible construcción del arma nuclear que señalaba Sachs. El general Uzi Eilan, que era el presidente de la Comisión Israelí de Energía Nuclear, ha dicho que aún si Irán hiciera explotar un artefacto, necesitaría todavía 6 o 7 años para equipar sus misiles con cabezas nucleares, por lo cual no supone hoy una real amenaza existencial para Israel. Eso lo dicen enemigos de Irán. Y por otra parte, Ahmadinejad ha dicho que es ridículo pensar en que van a construir la bomba atómica y lanzarla contra Israel, pues sabe que si tiran 3 van a recibir una réplica mucho mayor.